Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por un día más de vida que nos da. Gracias a Él podemos estar acá esta mañana con mi hermana Astrid. Dios la bendiga, Gracias. hermana. Sea bienvenida nuevamente al programa. Gracias, hermana Araceli. Hoy estaremos hablando de un tema que realmente creo que confrontará a muchos y es Dios dador de vida. Yo le oraba mucho al Señor de qué hablar y yo creo que este tema en estos tiempos que estamos viviendo, que muchas personas han fallecido con el COVID y yo creo que Dios es un Dios bueno, de misericordia, y Él es el que da la vida, y de eso estaremos hablando esta mañana. Pero antes quiero que oremos, hagamos una oración para pedirle al Señor que sea Él el que llene nuestra boca de la palabra, porque Él sabe realmente qué necesita escuchar usted esta mañana. Así que incline su rostro ahí donde está y vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá en el programa Mujer de Hoy, que es una bendición poderte servir a ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú abras los corazones a aquellas personas que vean el programa, Señor, aún en el reprise, que tú abras ese corazón, Señor, para que pueda la palabra, Señor, entrar y penetrar a su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tú dejaste tu palabra, Señor, para ese gran, esa vida, Señor, que tú das a través de la palabra, porque tú das vida a través de la palabra. La palabra trae esperanza a nosotros, fortaleza, Señor Jesús, y tiene la capacidad de poder llenar el corazón de un ser humano, Señor, porque la palabra es viva, Señor, esa palabra que fue inspirada por ti mismo, Señor. Bendecimos a cada uno de aquellos que están sintonizando el canal CNF de la Nueva Familia esta mañana, Señor, y a ti, Padre, te damos la gloria, honra y honor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra, hermana Astrid, es una palabra que Dios me hacía recordar cuando me daba esta palabra, porque yo soy una evidencia de que el Señor es el que da la vida, y usted también. Entonces no es casualidad que hoy estemos las dos en el programa, y porque somos vivencia del Señor, porque Él dio ese soplo de vida a nosotras, ¿verdad? Amén. Y así que hay una historia, bueno, en la Biblia hay muchas historias del Señor, ¿verdad? De prueba del poder de Dios, que Él es el que da la vida. Y yo quiero esta mañana enfocarme en Segunda de Reyes, que habla de Ezequías. Y quiero leer la palabra en el nombre de nuestro Dios. Dice: en aquellos días, ese es Segunda de Reyes, 20, su versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová.
y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. La palabra, ¿verdad?, nos habla acá de que Ezequías iba a morir. Amén. ¿Y cuántas personas no pasan por esas situaciones de enfermedad? Así es. Donde el doctor no da ninguna esperanza y le dice te quedan 3 meses de vida, ¿verdad? Y muchas veces esa palabra no se cumple. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único, y yo lo sé, hermanita Astrid, de veras, lo sé y lo reconozco, de que Dios es el único que da la vida. Amén. Porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, algo que me llama la atención en este capítulo que leímos es de que él ya estaba preparado para que el Señor le mandó esa palabra que iba a morir y que preparara su casa. Así es. Pero dice la palabra que él oró y lloró. Y me llamó mucho la atención y el Espíritu Santo me habló en esa parte donde él oró y le dijo, Señor, acuérdate que yo he andado íntegro delante de ti. Él no le dijo, Señor, dame vida en la oración. En ningún momento no le dijo, Señor, dame años de vida, ¿verdad? No permitas que yo me muera, no. Entonces yo quiero decir algo poderoso que el Espíritu Santo me habló hoy en la mañana, precisamente hoy en la mañana, que Él da en abundancia, Él da más allá de nuestras peticiones. Amén. Amén. Él da más allá de nuestras peticiones, porque Él no le pidió, Señor, dame vida, como lo vuelvo a repetir, pero al Señor se le plació darle 15 años más de vida. Así que de veras yo creo que muchas personas cuando no reconocemos que Dios da la vida, porque a Dios si algo le agrada es que creamos que Él lo hace, que Él lo puede hacer, ¿verdad? Y sin duda Ezequías solo se recordó en ese momento de recordarle que él había hecho lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Y entonces, y ahí fue donde me habló el Espíritu Santo, que Él da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Amén. Amén. Creo que también le valió llevar una vida íntegra. Sí, claro. Una vida recta. Fue a favor de Él, ¿verdad? Sí, así es. Esos fueron puntos a favor de Él. A favor de Él. Así es. Así es. ¿Verdad? Y entonces, el Señor, lo que más me impacta del Señor, hermana Astrid, porque el Señor da en abundancia y Él da todo con amor. Porque Amén. De Él proviene el amor, realmente del Amén. Señor. Proviene el amor. Así es. El amor de Dios no se puede comparar en ningún amor humano. Así es. Nunca. ¿Verdad? El amor de Él es tan extenso, sin límites, y lo más lindo que el Señor no nos reprocha, porque Dios ha hecho muchos milagros de vida, aún aquí en la tierra. Amén. De personas, ¿verdad? Tenemos nosotros a un pastor, el pastor Aldana, que a él le daban meses de vida, y Dios me permitió ir hace como 1 año y medio a su iglesia, que teníamos deseos de ir, y fuimos. Y él compartía ese día que estábamos nosotros ahí, de que hacía 12 años que le habían dicho que unos meses de vida. Entonces yo sé que muchas personas, hijos de Dios, aún ya, quizá ya no estuviéramos en esta tierra. Así es. Pero el Señor nos ha dado vida, nos la ha prolongado. Así es. ¿Verdad? Y entonces venía a mí esta mañana, hermana Astrid, de la situación tan difícil, ¿verdad? Que vemos que nuevamente este virus está afectando a muchas personas. Así es, está fuerte. Está fuerte nuevamente otra vez. Y realmente el Señor nos ha guardado.
Amén. de ese virus. Así ¿Por qué? es. Porque a Él se le ha placido, Él es el que da la vida. Y muchas personas reniegan y dicen, Señor, ¿para qué tengo la vida? ¿Para Así qué? es. Mejor me quiero morir. Así es. Cuando realmente la vida es un regalo dado por Dios. Amén. Para mí es un regalo dado Es un por regalo. Dios. Muchas personas no lo reconocen. No lo reconoce. No lo reconocen. ¿Verdad? Y usted, fuera de cámaras hablamos de un versículo que está en el libro de Job. Así es. ¿Lo puede leer? Así es. Está en Job 12:10, que su palabra dice así, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. En su mano. En su mano. En su mano, ¿verdad? Creo que está muy claro este versículo, ¿verdad? Que en su mano está, a Él se le ha placido darnos vida. Amén. En Él está la decisión. En Él está la decisión. Pero algo que quiero mencionar esta mañana, hermana Astrid, es que si Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la existencia en esta tierra, ¿por qué no valorar esa vida que Dios nos ha dado? Amén. ¿Por qué no aprovecharla? No, que muchos matrimonios se viven peleando. Muchos padres maltratan a sus propios hijos. Así es. Sí, es una verdad. ¿Y por qué no la vida aprovecharla a lo máximo en esta tierra? En estos tiempos muchas personas pasan el tiempo en cosas vanas, ¿verdad? Y no es que no hacen las cosas que edifican la vida, el espíritu, el alma, sino que pasan el tiempo en algo que no vale la pena, gastando la vida. Gente con vicios, gente que no deja los malos hábitos, y estamos en tiempos difíciles y sencillamente las personas no valoran la vida, quieren seguir llevando una vida llena de pecado. Una vida mal, sufriendo. Así es. Muchas veces amargados, no han decidido encontrarle una salida buena para su vida. Así es. Hace algunos años miraba yo un testimonio en Canal 27 y el Espíritu Santo me lo trae, de un joven que tenía 25 años y este joven estudiaba medicina. Y dice, él contó, ¿verdad?, de que a sus 25 años él tenía un viaje para irse a capacitar a otro lugar, siempre en medicina. Y él, un día antes de salir para ese país, le da una enfermedad tremenda, le da una fiebre altísima y lo ingresan a un hospital. Y este joven muere en el hospital. Entonces dice él, a él Dios le dio la oportunidad de vida. Entonces cuenta él, ¿verdad?, de que él vio cuando su espíritu salió de su cuerpo y él empezó a caminar en el hospital, y él se recordaba de que él tenía ese viaje donde se iba a ir a capacitar y era el deseo de él, el anhelo de él. Pero en eso él empieza a caminar y él traspasaba a las personas. Él pudo experimentar todo eso. Él traspasaba y él les hablaba y no le oían, las personas seguían caminando. Entonces él dijo, ¿por qué? Entonces dijo él, debo estar muerto porque no me escuchan, traspaso los cuerpos y ellos no me pueden ver. Y entonces este joven dice que llega, ¿verdad?, y el Señor, le aparece el Señor Jesús, y no me acuerdo el nombre de él, pero le dice, ¿por qué andas tan afanado?, le dice el Señor, cuando yo tengo otro propósito para ti y tú no has obedecido. Entonces él habla con el Señor y el Señor le da la vida, le devuelve la vida, lo sana
Y el Señor, estando él, ¿verdad?, ya muerto, el Señor le habla: yo tengo otro propósito para ti. Te he llamado para que tú anuncies el Evangelio. Y te he llamado muchas veces, pero tú no has obedecido. Por eso permití que pasaras por esto. Y entonces él, ¿verdad?, los médicos y todo se impactan porque ya lo tienen en la morgue y él vuelve a la vida. Y es algo impresionante. Entonces él habla de eso, que él nunca había entendido el propósito del Señor. Amén. Que el Señor en muchas ocasiones le había hecho el llamado, pero dice que él nunca obedeció, porque a él lo que le interesaba era estudiar medicina, llegar a ser un gran médico. Pero no era el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, él, a raíz de todo esto, el Señor lo sana y él empieza a predicar luego la palabra de Dios. Y el testimonio, cuando él lo da, ya era un señor grande, ¿verdad?, mayor. Ya llevaba muchos años de servirle al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y donde él contaba de que el Señor le había bendecido muchísimo. Y de hecho, el Señor sigue hablando a las personas a través de sueños, y está en uno el obedecer, en escuchar la voz de Él y atender ese llamado. Y el Señor sigue llamando a aquellos que tienen el propósito, ¿verdad? Pero las personas sencillamente no quieren obedecer, ¿verdad? Y entonces el Señor permite cosas difíciles y para hacer entender al hombre que tiene planes con Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Y recordemos que los planes de Él son de bien. Amén. ¿Verdad? Él quiere cambiar el rumbo de la vida del hombre, ¿verdad? Aquel que está perdido, ¿verdad? Amén. Él quiere usar ese instrumento. Dice que Él levanta de lo más vil y menospreciado. Así es. ¿Verdad? Para avergonzar a los sabios. Y el Señor es así, es un Dios de oportunidades. Creo que así lo conocemos, que Él da segunda oportunidad y está en uno el obedecer. Amén, ¿verdad? Amén. Yo creo que el Señor esta mañana está hablando a aquellas personas que no has valorado tu vida, que no has pensado un momento y no te has detenido a pensar de que tu vida es muy valiosa, que el Señor te la dio con un propósito en esta tierra. Aquellas personas que están con depresión, porque hay muchas personas que caen en esto, ¿verdad?, en la depresión. Y la depresión, cuando alguien está con depresión, pierde totalmente el interés a la vida, hermana Astrid. Así es. No le interesa nada. Así es. No tiene metas, no tiene aquella mentalidad de qué quiere hacer, qué quiere alcanzar. Y yo creo que, y eso yo lo siento bien fuerte de parte del Señor, de que esta palabra es para aquellas personas que ahora están atravesando un momento muy mal, hermana Astrid, ¿verdad? En primer lugar, reconocer que es Dios el que te ha dado la vida. ¿Para qué? Para que tú la aproveches en esta tierra, porque la vida en esta tierra no es eterna. Así es. Es momentánea, Así ¿verdad? es. Y nadie se imagina realmente los años que Dios tiene para que la vivamos y la disfrutemos. ¿Por qué no disfrutarla con tu familia, con el trabajo que Dios te ha dado? Porque muchas personas, hermana Astrid, viven totalmente inconformes de la vida que tienen. Así es, muchas personas piensan que el tener lujos, eso es la felicidad, y eso no es la felicidad. La felicidad se vive con lo que uno tiene, el ser agradecido con el Señor, con lo poco o con lo mucho que uno tiene, y vivir Amén. La vida con los hijos, porque ellos crecen y luego se van de casa, pues. Y disfrutar cada momento, eso me lo ha enseñado el Señor en el transcurso de estos tiempos, que un carro no le puede dar la felicidad a usted. Es útil, sí, pero Él no me va a escuchar cuando yo quiera hablar,
¿verdad? Las cosas materiales sirven, pero no es la felicidad eso. La felicidad es el momento que se comparte con los amigos, con la familia, con los sobrinos, una salida a comer un pastelito, algo tan sencillo. No necesitamos gastar miles, no necesitamos gastar tanto dinero para compartir un momento de felicidad con la familia. En algo tan sencillo lo podemos lograr. Yo creo que la felicidad está dentro de nosotros, ¿verdad? No es el lugar. Así es. No es el lugar, es uno realmente. Y algo que yo he reconocido, hermana Astrid, es lo que Dios realmente ha hecho en mí, ¿verdad? Ha hecho en mí. Y yo quiero en esta oportunidad testificar, ¿verdad?, de que realmente si tengo vida es por el Señor, que si realmente vivo es por Él. Amén. Porque cuando mi madre salió embarazada de mí, tenía 43 años y mi hermana la menor ya tenía 9 años. Y mi papá era un hombre así como muy... cuando mi madre le cuenta que está embarazada, le dice, tenés que abortar, mira la edad que tenés. Y nosotros ya es vergonzoso, ya estamos grandes, porque mi papá le llevaba 10 años a mi mamá. Y ya no podemos tener hijos en esta edad. Y cuando yo tenía 17 años, mi madre me cuenta, ¿verdad?, de que ella había intentado abortarme, que tomó muchas cosas para abortarme. Y me cuenta mi mamá que le vinieron aquellas grandes hemorragias con coágulos. Santo y no Dios. sé qué momento viviría mi madre, ¿verdad? Y dice que hasta se fue a un lugar y llegó a la casa y le dijo a mi papá, Panchito, le decía a mi madre, a mi papá, lo que tenía en el vientre ya no existe. Y mi mamá me contó, mira hija, me dijo, y el estómago me siguió creciendo, el vientre me siguió creciendo. Y cuando sentí, te empezaste a mover. Y entonces ahí sé de que fue Dios el que me dio la vida. Amén. El que me dio la vida. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿verdad? Ay, yo me agarré bien para que no, ¿verdad? Pero eso eran ya cosas mías, ¿verdad? Eran bromas mías. Pero sí, así es, hermanita Astrid. Yo reconozco, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por haberme dejado en la tierra, porque en algunos años tal vez no viví bien, no fui feliz, pero cuando llegué a Cristo, el Señor empezó a transformar mi vida. Amén. Entonces, por nosotros mismos nunca podríamos cambiar, hermana Astrid. Necesitamos a alguien, y ese alguien es Jesucristo. Amén. Así es. Para que cambie la vida de aquellas personas que sufren. Así es. ¿Verdad? Y de hecho hay muchas personas que sufren de diferente forma en manos del esposo, ¿verdad? Que no son felices por una pariente, por la vida que les ha tocado vivir, ¿verdad? Y como decía usted, no le encuentran sentido a la vida porque han tenido un pasado muy difícil. Amén. ¿Verdad? Como dice la palabra en San Juan 10:10, y usted lo tiene ahí también en sus notas, de que Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Verdad? Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, la vida de Lázaro, ¿verdad? Así es. Que está en Juan 11:28 al 44, relata esta historia. Cuando Lázaro muere y el Señor dice que tenía 4 días ya, y el Señor le da vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, esta mañana, hermanas, hermanos, debemos de reconocer todos. Qué bueno que todo el mundo reconociera. Así es. De que es Dios el que te ha dado la vida. Y que la vida es un regalo de parte de Dios. Así es. Vamos a ir a un corte y luego estamos con ustedes. Nueva Familia Televisión.
Siembra, cosecha, con amor. Para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia. Estamos acá nuevamente y estábamos aquí quebrantadas, ¿verdad? En lo que pasaba la canción, el canto, porque realmente hemos reconocido de que Dios es el que nos ha dado la vida. Amén. Y la vida del Señor, hermana Astrid, yo le testifico a muchas personas cuánto el Señor ha cambiado mi vida, mi ser por dentro. Amén. Porque yo antes, usted decía, no es el dinero, y es una verdad. Yo antes estaba a lo mejor en un buen restaurante, pero yo no podía disfrutar de ese momento. Hasta que Dios realmente hizo ese cambio, hizo esa transformación en mí, es que yo ahora puedo disfrutar comiéndome una tortilla con sal, puedo disfrutar comiéndome un gran churrasco. De veras, a lo mejor la gente no lo cree porque no lo ha vivido. Porque muchas veces compartimos las experiencias que hemos tenido con el Señor, pero en la mente de la persona dice, no, esta hermana está mintiendo, esta hermana se está inventando, pero es porque esta persona no ha tenido esa oportunidad de experimentarlo, realmente lo que Dios hace dentro de uno. Y eso realmente es vida. Cuando el Señor dijo, vengo y doy vida y vida en abundancia. Amén. Es que el Señor nos está dando en abundancia para que lo podamos disfrutar. Porque si algo he dicho yo, después de la muerte ya se termina nada. Todo aquí en la tierra. Así es. ¿Verdad? Empezamos a disfrutar de algo nuevo y algo a lo mejor más grande, mayor. Todavía no lo conozco porque no he tenido esa experiencia, pero me imagino de que he oído muchos testimonios de personas que ya no quieren regresar. Así es. Cuando el Señor les permite ir allá y ver sus maravillas, ver sus grandezas, ver todo lo que Él ha preparado para nosotros. Así es. ¿Verdad? Y entonces eso es mayor que lo que nosotros vivimos en esta tierra. Así es. Pero, ¿verdad? Y yo sé que usted ha pasado por muchos momentos, muchas experiencias de depresión. Así porque es. Aparte de ser hermanas en Cristo, somos amigas y yo creo que usted ha podido experimentar. Si una persona con depresión no le encuentra sentido a la vida, no tiene deseos ni siquiera de cepillarse los dientes, ni de bañarse, y ni de comer. Es algo bien difícil, ¿verdad? Solo gloria a Dios porque el Señor ha dejado los psicólogos. Yo recuerdo que iba con la psicóloga porque pasé un proceso bien difícil, y entonces la psicóloga se sentaba y nos sentábamos a platicar y yo lloraba, pero yo salía igual. Yo le platicaba a la psicóloga llorando cómo me sentía, y yo salía de esa clínica igual. Y entendí que solo el Señor podía sanar todo el interior. Y de hecho lo hizo. Lo hizo. Amén. Y yo le dije, Señor, gracias, cuando ya salí de ese proceso, ¿verdad? Pero es algo muy difícil. Y recordemos que cuando alguien está en depresión no le encuentra sentido a la vida y lleva a tal punto de quitarse la vida. Y por eso es que muchas personas se han quitado la vida. Así es, no son las cosas materiales, porque he escuchado las noticias, cuántos actores con tanto dinero se han quitado la vida. No es que la persona se quite la vida porque le hace falta dinero, no, sino que es un estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, ¿verdad? De angustia. De angustia, muchas veces provocado por diferentes situaciones, pero realmente el único que nos puede sacar, al ser humano de una depresión, de una ansiedad, se llama Jesucristo. Amén.
Él es el único que tiene el poder para hacerlo libre. Y uno también tiene que poner de su parte. Así es. Hermana Araceli. Por eso dice la palabra que Él es torre fuerte, ¿verdad? Así es. Y aún en la palabra dice que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Escoge pues, ¿verdad? Entonces, muchas veces con nuestras actitudes, nuestras decisiones, escogemos un camino equivocado y muchas personas han perdido su vida en ese camino equivocado. Y mire, yo de verdad le doy gracias a Dios, hermana Astrid, porque un tiempo fui tan necia, fui tan testaruda. Mi hermano, el que es pastor, siempre que venía de Panamá, me decía, hermana, ¿cuándo te vas a reconciliar? Un día, le decía yo. Y yo ahora, créanme que le he dado gracias, infinitamente gracias al Señor por haberme alcanzado, porque dice la palabra que no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Entonces, sintámonos bendecidos que el Señor nos haya elegido. Amén. Yo siempre digo esa palabra y le digo, Señor, gracias en mis oraciones por haberme elegido, por haber cambiado mi vida. Así es, porque Él, habiendo tantas personas en el mundo, millones, Él la escogió a usted y nos escogió a nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Fue su misericordia que nos alcanzó. Amén. ¿Verdad? Porque Él tiene planes, tiene propósitos y uno a veces no entiende, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, hermana Araceli. Más que bueno es Él. Él es demasiado bueno. Así que yo esta mañana quiero darte una palabra que si tú estás pasando por una situación difícil, hoy decidas levantarte en el nombre de Jesús. Yo oro para que Dios ponga el querer como el hacer en tu vida, para que tú te vuelvas a levantar, empieces a caminar, empieces a ver la vida de una forma diferente, una oportunidad. La vida es una oportunidad para poder cambiar y poder disfrutar realmente en esta tierra, porque es en esta tierra donde tenemos esa oportunidad de disfrutar de lo que el Señor ha puesto delante de ti. Así que, ¿verdad? Ya no vuelvas a decir, ¿para qué tengo la vida, Señor? ¿Para qué me la diste? Aunque Job se arrepintió y dijo, ¿verdad? Así es. Que para qué había nacido. Entonces, nunca digas eso, ¿verdad? Si Dios te ha dado la vida, es con un propósito, es para que puedas disfrutarla, es para que puedas llevar una palabra de vida a otra persona. Amén. Es para que puedas llegar con otra persona que tú la veas mal, mira, ¿verdad? Hay una oportunidad, está la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios la palabra de Dios es una fuente de vida. Amén. Que realmente cada palabra, hermana Astrid, que está escrita en la palabra de Dios es vida. Amén. Es vida y es algo maravilloso poder vivir continuamente en la palabra de Dios, hermana Astrid. Ese ha sido mi refugio, ¿verdad? La palabra, yo siempre recuerdo la palabra. Ayer empezamos a estudiar aquí la Biblia, Mateo 1, Mateo 2, yo lo leí, ¿verdad? Una palabra muy linda, porque la palabra nos da conocimiento. Amén. Sí, es una verdad, hermana Astrid. Amén, nos da vida. Nos da vida. Nos da aliento, esperanza. Y muchas veces esperamos una palabra de parte de los siervos, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque Dios usa la vida de los siervos, pero la mejor profecía que podemos tener es la palabra del Señor. Amén. Porque Él nos habla ahí, muchas veces Él nos ha hablado ahí. Muchas veces cuando a veces necesitamos una palabra y estamos pasando momentos difíciles, abre tu Biblia que ahí el Señor te va a hablar. Amén. Cuando aquella niña, ¿verdad?, de 12 años que habla la Escritura, igual que Jesús, ¿verdad? Sí. Ella está durmiendo, le dijo a sus padres, y ella ya estaba muerta, ¿verdad? Y le dice, Talita Cumi, levántate. Así es. Entonces el Señor realmente ha dado ese soplo de vida a nosotros, hermana Astrid, ¿verdad? Y entonces esperamos que tú ya no te sigas lamentando, que tú ya no te sigas quejando,
que ya no vivas con esa amargura, esa falta de perdón a alguien, sino realmente enfócate y cambia esos pensamientos por pensamientos positivos. Todo pensamiento negativo, deséchalo y permite pensamientos positivos dentro de ti, que eso te va a dar vida, esos pensamientos lo levantan a uno, hermana Astrid. Muchas veces las personas no quieren soltar el pasado. Han pasado 10, 15, 20 años y no han podido perdonar a aquella persona que les engañó, a aquella persona que los traicionó, que los avergonzó. Es increíble, pero eso no los deja ser felices, hermana Araceli. Y yo sé que hay muchas personas que les ha pasado esa situación, que no han sanado su pasado. Y yo creo que en sus oraciones tienen que incluir: Señor, sana mi pasado. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño. Amén. ¿Verdad? Personas que fueron abusadas. Amén. Abusadas, hermana Araceli, no han perdonado a aquella persona que les hizo daño. Amén. Amén. Y entonces se sienten atadas, amargadas, pero es necesario perdonar. Lo siento bien fuerte, hermana Araceli, amén, que es necesario perdonar. Muchas veces fueron personas cercanas, un primo, un tío, incluso el abuelo, el padrastro y el papá. Amén. ¿Verdad? Entonces es necesario perdonar para ser libres y encontrarle sentido a la vida, porque amén, amén, solo Dios podemos ser libres, ¿verdad? Pero es necesario perdonar para que esa persona sea libre, y no por la otra persona, sino que para que ella sea desatada, ¿verdad? Y sea libre y le empiece a encontrar sentido a la vida y sea feliz en su hogar. Amén. Amén. Porque como volvemos a repetir la palabra de Dios, que Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Cuando Dios dice vida en abundancia, ¿cómo es tener uno abundantemente? Tener no hay escasez. Y esa es la vida que el Señor da. Sin escasez, una vida abundante. Amén. Una vida bendecida, que solamente el Señor la puede bendecir. Amén. Así que queremos hacer una oración por ti esta mañana, y le voy a dar el tiempo a mi hermana Astrid para que pueda orar por aquellas personas que piensan que la vida no vale nada, porque así dicen: mi vida no vale nada, ¿verdad? Cuando dicen mi vida no vale nada es porque no tiene valor en aquella persona su vida. No le encuentra ningún sentido. Y si este es tu caso, pues entonces te invito a que puedas orar con nosotros esta mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, para clamarte por aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, Señor. Hoy, Señor, en el poder del acuerdo, Señor, te clamamos por ellas para que sean libres, Señor Jesús, libres de toda opresión, Señor, de toda tristeza, de toda ansiedad, de toda falta de perdón, Padre, para que le puedan encontrar sentido a la vida, Señor, y que puedan valorar la vida que tú has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ahí en esos hogares, Padre. En ese hogar, Padre Celestial, glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Pon un corazón perdonador, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos para que estas personas puedan ser libres y puedan ser felices, Señor. Que ellas reconozcan, Señor, que tú eres el dador de vida y tú les estás dando vida, Señor. Esa vida que tú has prometido, Señor. Bendecirlos, Padre, porque mi hermana Araceli y yo somos testigos de que tú bendices, Padre Celestial, no solo materialmente, sino espiritualmente, Padre de la gloria, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias por cada vida que nos están viendo en estos momentos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Síguete glorificando en sus vidas, Padre, en su hogar, Padre Celestial, para que vean que tú eres un Dios real, un Dios vivo, que tú existes
y que tus milagros no han cesado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos crean, que ellos vean, Señor, que tu poder, Señor, sigue vigente, que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres un Dios sin fronteras, omnisciente, omnipotente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Qué linda la palabra, hermana Astrid, ¿verdad? Amén. Es maravillosa la palabra de Dios, es fuente de vida y damos toda honra a nuestro Dios. Amén. Toda gloria solamente a Él. Amén. ¿Verdad? Si tú crees, todo aquel que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Así que cree que el Señor te ha dado la vida, amén. Cree que Él te la ha dado con un propósito, cree que Él te la ha dado para que hagas cosas grandes aquí en la tierra. Amén. Porque cosas mayores haríamos, dijo el Señor. Así que, ¿verdad? Si alguien que está enfermo nos está viendo esta mañana, crea que el Señor puede darle vida, puede alargar sus años de vida, ¿verdad? Tal vez el médico te ha dicho que tienes 3 meses, 2 meses, pero si a Dios se le place extenderte la vida por años más, Él lo hace. Así que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Bendecimos tu vida y bendecimos al canal, amén, que es el medio por el cual podemos llevar este mensaje a muchos lugares. Así que hasta pronto. Siempre te recordamos sintonizar el programa Mujer de Hoy los días martes, los días jueves, 9 de la mañana. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.